Yo soy Un discípulo con carácter liderazgo. e integridad. Yo soy DCLI. Yo soy un discípulo con carácter, liderazgo e integridad. Bienvenidos una vez más a DCLI, Discípulos con Carácter, Liderazgo e Integridad. Hoy estamos celebrando nuestra clase número 3, donde vamos a estar profundizando en dos virtudes interesantísimas, la discreción y el silencio. Esto es una práctica que vemos de manera permanente en el caminar de Jesús, la forma en que Él se comportaba, en que interactuaba, y que estoy seguro que nos va a ayudar a enriquecer mucho nuestra obra ministerial. Así que, como acostumbramos, vamos a estar leyendo lo que es el concepto de la discreción para adentrarnos en esta clase. Fíjense que cuando hablamos de discreción, esta palabra deriva del verbo distinguir, separar o discernir. También esta palabra tiene que ver con buen juicio, que es la capacidad de evaluar una situación y tomar decisiones acertadas. También nos dice que tiene que ver un poco con la prudencia, es actuar con cautela y evitar comportamientos arriesgados o inapropiados. También nos habla de tacto. Me gusta mucho esta palabra porque es un poquito ambigua, pero cuando tú la ves desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista de las relaciones, sabemos que es muy importante porque nos dice que es considerar los sentimientos de los demás y evitar ofender y herir. Para ser un discípulo de Cristo tenemos que estar muy pendientes de estos detalles. Nos habla también de la discreción, tiene que ver con la diplomacia. La diplomacia es manejar las relaciones interpersonales con habilidad y con sutileza para evitar que se generen escenarios incómodos. También podemos, por supuesto, hablar de discreción cuando estamos siendo confidenciales, porque es guardar la información de manera que no violentemos la privacidad de los demás. Entonces, cuando vemos todas las cosas que se relacionan con la discreción, nos damos cuenta que indudablemente es algo que debería tener el cristiano, que debería tener el discípulo de Cristo. ¿Por qué es tan importante la discreción? Porque trabajamos con personas, porque el llamado de la reconciliación implica que muchas personas abran su corazón, te cuenten sus cosas y te permitan conocer cosas que quizás otros jamás van a manejar. Entonces, sin duda alguna, para ser discreto también necesitamos guardar silencio muchas veces, porque manejar la información de manera correcta implica en que no podemos contarlo todo. Muchas veces tenemos que hacer silencio, y la discreción también tiene que ver con no defendernos en cada instante. Eso lo vamos a entender más adelante cuando profundicemos en todo el ejemplo que nos deja Jesús en la palabra. A mí me gustaría, antes de adentrarnos en esto, hablar un poquito sobre cosas que no son la discreción, porque a veces la confundimos con una personalidad. Pensamos que las personas discretas son aquellas que son introvertidas, pero no necesariamente esto es así. Tú puedes ser muy extrovertido y aún así ser discreto, y puedes ser muy introvertido y exponencialmente indiscreto. Entonces vemos que realmente la discreción tiene que ver con un manejo adecuado de todas las cosas en ciertos escenarios en que nos enfrentemos. ¿Con qué otras cosas solemos confundir la discreción? Con la murmuración. A veces pensamos que ser discreto es andar con ese secreteo que parece más bien algo tipo supersticioso, esotérico, o pensamos que ser discreto es cuando, en vez de reservarnos la información, la manejamos con un grupito de personas para hablar de forma desfavorable, con crítica, en el campo de lo que es el chisme, que generalmente está en ese cucuchicheo, en ese entrediente, o digamos esos comentarios subliminales que son para dañar. Muchas veces disfrazamos eso de discreción y realmente no lo es. ¿Qué es la discreción? Yo creo que no hay una mejor manera de verlo que nos expone la palabra en el libro de Génesis, capítulo 9, versículos 18 y 29. Dice que Noé empezó a plantar una viña, bebió del vino, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y miren la actitud que tomó uno de sus hijos. Dice: Canaán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Es decir, al él ver que su papá estaba en una situación embarazosa, inmediatamente él fue a contárselo a sus hermanos. ¿Qué pasó? Sus hermanos, a diferencia de él, que se recreó viendo la desnudez de su padre, sus hermanos, fíjense lo que ellos hicieron: tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez
de su padre. Aquí podemos ver que los hermanos Sem y Jafet manejaron la situación de una manera completamente distinta. Ellos prefirieron no ver la condición en la que estaba su padre. Prefirieron ser discretos ante una situación que sabía que no les iba a permitir ganar ni hacer propósito en lo absoluto. Entonces, ellos vieron esto como una oportunidad de cubrir la desnudez que en ese momento tenía su papá. Y yo creo que todo cristiano debería aprender a hacer eso. Hay cosas que indudablemente vamos a ver aunque no queramos, pero ahí deberíamos nosotros entonces cubrir la desnudez de nuestros hermanos. Eso es discreción, eso es confidencialidad, eso es tener tacto, eso es manejar las cosas con buen juicio. Porque el discípulo de Cristo debe acostumbrarse a manejar las heridas, las situaciones delicadas de sus hermanos de esa misma forma. Porque ustedes creen que la Biblia nos enseña, porque esta es una tentación que se da en el ser humano. Nosotros por naturaleza vamos a tener esa inquietud, ese deseo de repente difundir la situación de un hermano en particular cuando se encuentra en pecado. Dice que cuando despertó Noé, dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué trajo esto? Esclavitud sobre la vida de Canaán. Y eso es lo que nos va a generar cada vez que tomemos ese comportamiento equivocado. Mas para Sem y para Jafet dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Es decir, que cuando tú te manejas con confidencialidad ante diferentes situaciones, vas a lograr que Dios habite en ti, porque eres un corazón que está preparado para que su presencia pueda fluir. Y sabes que me gusta mucho con Sem y con Jafet, que ellos no quisieron ver a su papá. Dice que ellos tomaron las ropas sobre sus hombros. Es decir, ellos decidieron tapar inclusive su propia visión. Y es que el discípulo de Cristo tiene que comprender que no necesita saberlo todo. Para que las personas puedan sentirse respetadas, nosotros tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Muchas veces el seguidor de Cristo pregunta cosas que no tiene que preguntar, quiere saber cosas que no necesita saber, o peor aún, quiere saberlo todo. El discípulo de Cristo tiene que guardar su corazón y no darle cabida a ese anhelo de la carne de quererse enterar de todas las cosas, porque muchas de las cosas que puede escuchar, que puede ver, pueden terminar afectándole. Entonces, el creyente tiene que acostumbrarse a saber qué le conviene y qué no. Por eso es que la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay un ejemplo interesantísimo que vemos en Jesús, donde los fariseos le traen una mujer que fue sorprendida en adulterio. Esto lo vemos en el libro de Juan capítulo 7. Dice que los fariseos trajeron a la mujer y la pusieron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés, deberíamos apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces me encanta ver cómo Jesús en medio de esta situación, en vez de emitir un juicio o en vez de hablar doctrina como ya lo había hecho en otros momentos, él decide tomar una postura diferente, donde usa la discreción y el silencio como herramienta. Fíjense que dice él, mas esto decían tomándole para poder acusarle. Es decir, los fariseos estaban buscando de que Jesús emitiera un juicio de valor para que fuese juzgado por los demás. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Me llama muchísimo la atención que primero tuvieron que esperar bastante rato e insistirle a Jesús para que él emitiera, aunque sea un comentario. Es decir, Jesús no salió de buenas a primeras a hablar doctrina, sino que por el contrario utilizó el silencio como una herramienta y respondió solamente lo necesario. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. A diferencia de otros momentos donde Jesús podía dar una explicación basada en el Antiguo Testamento, donde podría traer luz a través de la palabra, él entendiendo la situación incómoda, vergonzosa en el que se encontraba esa mujer, él manejó todo esto con tacto, con buen juicio, con prudencia.
Y dice en el versículo 8 que acusados por su conciencia salían uno a uno. Después que las personas se fue, dice que entonces Jesús sí se enderezó y vio a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no utilizó un sermón gigantesco para traer lucidez a esta mujer, sino que dijo las palabras correctas. Y es porque seguramente a través del tacto, él vio la profunda vergüenza que sentía esta mujer y se compadeció. Y solamente le libró del juicio de esos hombres pecadores igual que ella y le dio un consejo claro sobre lo que debía hacer. Así debería ser el discípulo de Cristo. Entender que cada escenario, que cada situación, que cada atmósfera no se trata de la misma manera, sino que tenemos que cuidar la información, los sentimientos, la dignidad y el valor que tienen cada uno de nuestros semejantes. Hay otras cosas que podemos ver acá, que es que Jesús no la quiso someter al escarnio, probablemente por eso se mantuvo inclinado hacia el suelo, se concentró en ella, no se concentró en los fariseos, que ellos querían de alguna forma sorprenderlo. No es que él omitió el pecado que ella estaba cometiendo, sino que le hizo ver lo que estaba mal y por supuesto dijo lo que tenía que decir, que era no peques más. Porque esta clase también nos habla del silencio, porque es una herramienta poderosa que también usó Jesús muchas veces. Vemos en el libro de Mateo, capítulo 26, que cuando Jesús estaba siendo acusado falsamente por el sumo sacerdote, él no decidió defenderse. Todos los alegatos que estaban haciendo contra él eran mentiras. Él decidió enmudecer, porque es que la discreción, más allá de tener la razón, o más allá de ser una virtud para mantener las cosas en privado, es muchas veces lo que nos permite cumplir la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque si Jesús hubiese hecho una defensa, la palabra nos enseña que Él es nuestro abogado, estoy seguro que Él hubiese salido librado de ese juicio, porque era injusto, Él era inocente. Pero en este particular, Él entendía que ese no era el momento para defenderse. Entonces, el buen discípulo de Cristo tiene que comprender que su mejor herramienta muchas veces va a ser el silencio. Hay un versículo que solamente se cumple cuando nos quedamos callados y es que el Espíritu Santo dará testimonio de nosotros. Todo discípulo que por tener la razón siente que debe descargarse, que está probado para decir o no decir, es un discípulo que probablemente sea errante, porque la voluntad de Dios está por encima de cualquier razón y de cualquier verdad que manejemos. Para ir finalizando, ¿cuáles entonces serán los beneficios que nos ofrece la discreción? Bueno, yo pudiera hablar en primer lugar de lo que nos enseña la historia que revisábamos hace un momento con Jafé y Sem. Vemos que en el caso de Sem fue bendecido por su padre y en el caso de Jafé fue engrandecido. Y es que todo el que se maneje con estas dos virtudes va a crecer en cualquiera que sea el lugar en el que esté. Porque la persona que practica la discreción y el silencio se hace confiable. Y en cada área de su vida, su trabajo, su hogar, su familia, sus amigos, esto le va a poner en un lugar especial. Porque son personas en las que tú puedes mostrarte genuinamente y ser tú mismo. Entonces, ¿qué otra de las cosas que nos enseñaban los ejemplos de Jesús que permite que se cumpla la voluntad de Dios muchas veces? Hay cosas que solamente vas a lograr a través del silencio, no a través de tus argumentos, de tus herramientas, de tus capacidades, de tu razón, sino a través de enmudecer. La Biblia nos enseña que Jesús enmudeció, no abrió su boca. Eso lo tenemos en el libro de Isaías 53:7, donde dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. También nos enseña el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19, que en la mucha palabra hay pecado. Entonces el silencio, la discreción nos va a evitar que digamos cosas que nos lleven al campo de errar en el blanco. Porque el sentido del pecado no es la acción concreta, a veces es porque decimos algo que no nos corresponde decir, a veces en un momento o una persona o en un lugar. Por eso es que la discreción engloba todas estas cosas de las que hablábamos antes. Y por último, lo que decíamos al principio, nos da protección, nos preserva la inteligencia, porque lo vemos en el libro de Proverbios capítulo 2, donde dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. También
nos libra de cosas que no nos convienen, de cosas que no vienen de parte del Señor. Por último, me gustaría decir lo que nos enseña Primera de Pedro capítulo 4:4. Somos bienaventurados cuando por causa del Señor somos vituperados. ¿Y por qué quiero hablar de esto antes de finalizar? Porque muchas veces vamos a ser vituperados a causa de Cristo. Vamos a sufrir descrédito, vamos a sufrir desprecio, infamia. Para esos momentos, si nosotros nos manejamos con el silencio y la discreción, vamos a obtener bienaventuranza. Entonces lo que vemos como un problema, lo que vemos como una situación difícil, quizás sea una oportunidad para mostrar a Cristo a través de estas virtudes.